versos 8 y la primera frase del verso 9. Y en este día 25 de agosto del año 2013 voy a reflexionar con ustedes, hermanos, con el título Hallados en Cristo o en el enemigo. Hallados en Cristo o en el enemigo. Dice así Filipenses capítulo 3, versos 8 y la primera frase del verso 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esta parte final, hermano, la resalto. Dice, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. La versión de la Biblia de las Américas dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y luego entra la primera frase del verso 9, y ser hallado en Él. Hermanos, nos debe de llamar la atención esta parte que introduce el verso 9, y ser hallado en Él, pero no en el aspecto de su omnipresencia, o sea, no como espíritu que antes de conocerlo, antes de hacer pacto con Él, antes de empezar una vida cristiana con Él, hermanos, espíritu, Dios era el espíritu que nos generaba vida física. No así, no de esa manera. Se trata de otra presencia, de estar en otra presencia, en otro nivel, en otro aspecto de ese atributo de su omnipresencia, hermanos. Dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, dentro de su omnipresencia, de ese atributo. En Él vivimos, nos movemos y existimos, hermanos. Pero lo que nos debe de interesar es ser hallados en Cristo, generándonos no la vida física como antes, aunque lo seguimos necesitando, que nos sigue dando el hálito de vida, pero ahora generándonos una vida espiritual. Ese era el anhelo y ese era el enfoque del apóstol Pablo, hermanos: ser hallado dentro de Cristo. En otras palabras, como dice allá un salmo, diré yo al Señor, esperanza mía. Salmo 91, verso 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En otras palabras, ser hallado en Él es desear vivir el Salmo 91, hermanos. Experimentar nosotros en nuestro espíritu y todo lo que abarca nuestro ser, el vivir el Salmo 91. Porque un castillo es para estar fuera de él o dentro de él. Pues dentro de él.
¿Quién tiene un castillo para vivir fuera del castillo? Un castillo es para vivir dentro del castillo. ¿Verdad? ¿Dentro para qué? Para protección, para seguridad, para conservación de la vida. Y Pablo anhelaba eso siempre, el ser hallado en él. Sin embargo, hermanos, los grandes enemigos, los demonios, detestan la vida, hermanos, que tiene que ver con el fruto del Espíritu en nosotros. Y la tendencia y la tenacidad de ellos es tratar de poner en las personas lo contrario, el sentir a lo contrario a la vida del Espíritu, lo contrario del fruto del Espíritu, hermanos. Eso es lo que persiguen los demonios. Y los demonios vigilan organizadamente y sistemáticamente la vida de cada uno de nosotros y la vida de cada persona sobre la faz de la tierra, hermanos, tratando de encontrar áreas débiles en nosotros los cristianos. Y cuando detectan una área débil, ellos empiezan a trabajar en esa área para que sea, hermanos, una puerta de entrada para ellos, para poderse meter y para poder tomar control. ¿Control de qué? Ellos son tenaces en tratar de tener el control de nuestra mente, de nuestras emociones, del ejercicio de nuestra voluntad, hermanos. Y sobre todo, cuando alguien vive sin Cristo y ajeno a la vida de Dios, algunos de esos demonios, de esos espíritus demoníacos, hermanos, controlaron. Inclusive, hermanos, pasó en nosotros. Ahora somos cristianos, ahora somos hijos de Dios, pero antes no éramos cristianos, antes no éramos hijos de Dios, hermanos. Y cuando nosotros vivimos sin Cristo, ajenos de la vida de Dios, hermanos, algunos de esos demonios, de esas potestades, controlaron, poseyeron ciertas áreas de nuestra vida. Y ellos, hermanos, conocen esas áreas. Las potestades no se acercan, llegan con usted y conmigo diciendo: mira, ¿este quién es? O ella quién es. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Qué áreas débiles tendrá? No, hermanos. Ellos conocen ya esas áreas, porque antes de venir al Señor controlaban áreas de nuestra vida, especialmente controlaban nuestra mente. Nos conocen por dentro a la perfección, hermanos, porque llegaron a manejarlas, a controlarlas, esas áreas de nuestras vidas, y esperan, hermanos, que en esas áreas se abra alguna puerta para volver a tomar posición y control donde ellos en el pasado estuvieron controlando. Porque a mi vida vino liberación cuando hice pacto con Cristo. El Señor los desalojó, los sacó de mi vida para Él entronizarse en mi corazón, hermanos, y dirigir, ser el Señor de mi vida. Y así pasó con cada uno de ustedes, hermanos.
El que practicó algún tipo de vicio, los que practicamos algún tipo de vicio, hermanos, hay diferentes tipos de vicios. Uno de los clásicos, que gracias a Dios no caí yo en esa área, uno de los clásicos es el alcoholismo, caer en la bebida, hermanos. Hay diferentes tipos de vicios. Ese es uno de los clásicos. Quienes practicamos alguna cosa indebida, alguna práctica indebida, alguna práctica inmoral, hermanos, que les abrió puerta, que ellos llegaron a controlar. Una vez que hemos venido al Señor, ellos esperan, hermanos, están esperando. Ellos ya conocen áreas que ellos ya, de nuestra vida, que ellos ya habían controlado. Llegan ante usted y ante mí y no somos ninguno desconocidos, porque ellos no mueren, hermanos, no pueden morir. Escuche cómo dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, quienes se encargaron de que estuviéramos en esa condición, pues las potestades demoníacas, espíritus demoníacos, se encargaron de que estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo por influencia de ellos, siguiendo la corriente de este mundo por influencia de ellos. ¿Apoya lo que estoy diciendo en la Escritura? Sí, en la parte que sigue. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire, hermanos? ¿Alguien? Contésteme. Satanás. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y luego fíjese, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora opera. Se estaba escribiendo en tiempo presente, ahí en el primer siglo, y al leer esta escritura sigue siendo en tiempo presente. Ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, gracias al control que tenían esas potestades de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne por influencia de ellos, y de los pensamientos por influencia de ellos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, os dio vida juntamente con Cristo. Lo dice: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por influencia del Espíritu Santo en las vidas de ustedes y la mía, sois salvos. Alabado sea el Señor. Así que ellos conocen áreas de nosotros y saben, hermanos, que de múltiples maneras, porque no solamente tienen una manera, ellos saben que hay múltiples maneras en que las áreas, hermanos, que han sido débiles en nuestra vida, las puedan ellos debilitar. Y hacen cosas al respecto para que se debiliten áreas de nuestra vida, hermanos, y esperan el momento de volver a meterse. Esos horribles demonios, hermanos, van a tratar de penetrar en nuestra vida, en nuestras actividades, a través de cualquier área de nuestra vida. Escuche esto. Es muy importante este principio. Área de nuestra vida que no esté sometida totalmente al señorío de Cristo, hermanos.
área que no esté demostrando la obra del Espíritu en ella. Por eso es que somos llamados, hermanos, a que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté todo sometido al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz. Esto significa que no hay otro, que hay revelación. Y el mismo Dios de paz, esto significa que no hay otro, no hay más que Él mismo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para, fíjense con qué se asocia el vivir de esa manera, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta vigilan áreas que alguien no se puede imaginar. Vigilan el área de nuestras finanzas también. Si somos gente fiel, si somos gente justa con Él, si damos a Dios lo que es de Dios, si no, para tratar, ellos están mirando, hermanos. Cuando alguien da o no da lo que a Dios le pertenece, o cuando alguien no da en relación a otras necesidades, hermanos, ellos están vigilando para que, si así es, tratar de sembrar pensamientos en relación al dinero que se da para su iglesia en el reino de Dios. Pero cuando se da a Dios lo que es de Dios, hermanos, cuando se da a Dios lo que es de Dios, fíjese en lo que Satanás reclama. Allá en Job 1:10 le dice al Señor: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El Señor pone un cerco de protección, de bendición. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ese era el reclamo de Satanás. Eso era lo que no le gustaba. Que ese su hijo estuviera cercado por Dios, viviera en él, dentro del castillo. Aleluya. Así que, hermanos, es importante someter todas las áreas de nuestra vida a Cristo, porque cualquier área que no esté sometida, el área de la obediencia, el área de la sujeción, el área de la humildad, el área de la misericordia, el área del perdón, hermanos, etcétera, cualquier área que no esté sometida, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, hermanos, la va a usar el enemigo, esa área que no está sometida, y se va a infiltrar, hermanos, se va a meter y va a causar trastornos. ¿Cómo es que los demonios entran aún, hermanos, en los cuerpos de las personas? ¿Cómo es que estos seres malignos toman control de las mentes, de las emociones de una persona, de los sentimientos de una persona, y dirigen los comportamientos y los hacen crear hábitos inapropiados, sucios, hábitos inmorales, hábitos pecaminosos? Hermanos, es mucho más difícil vivir una vida de apariencia, hermanos. El que se caracteriza por mentir tiene el problema de que tiene que acordarse que es lo último que dijo. Es mucho más difícil vivir una
una vida de apariencia que una vida honesta y transparente. El que habla con la verdad nomás va a repetir la verdad que dijo antes, tranquilo. El que lleva una vida honesta, transparente delante de Dios. Y eso no significa que usted va a ser la perfecta, el perfecto, pero el que sabe reconocer si ha fallado y sabe arrepentirse y no está simulando, hermanos, donde hay una vida clara. Está claro que en su vida hay pecado y un control demoníaco. Pero sabe reconocer si ha fallado, sabe arrepentirse, hermanos. Estamos hablando de alguien que se anda ocultando, que se anda escondiendo para hacer cosas inapropiadas, hermanos amados. ¿Cómo es que entran los demonios y toman control de mentes, de emociones? La primera razón, hermanos, donde ellos se meten y controlan es cuando se les invita. Hay gente, hermanos, que por ignorancia, por tomarlo a juego, por curiosidad, por la circunstancia que sea, un momento, por la razón que fuese, que invitó a algún demonio a poseerlo bajo la mentira de que su vida sería mejor. Eso es lo que una psíquica le va a decir a alguien, lo que un chamán le va a decir a alguien, lo que un santero le va a decir a alguien, bajo la mentira de que su vida sería mejor, de que sus problemas serían solucionados, de que inclusive tendría poder para lograr ciertas cosas, sí, pero ¿bajo qué precio, hermanos? Y esto pasa cuando alguien ha buscado psíquicas o psíquicos, por ejemplo, hermanos, o hechiceros o brujas, ¿verdad? Ya pasaron esos tiempos donde andaban con un sombrerote negro así estirado, ¿verdad? Y una túnica negra y la nariz retorcida con una verrugota así en la punta de la nariz, ¿verdad? Y con una escoba en la mano. No. Un día andaba en la Publix allá de la isla y andaba una pareja bien flamante, bien vestidos. Y lo que más me partió el corazón, hermanos, que se me acerca un niñito como de unos 9, 10 años a darme una tarjeta. Y luego que voy viendo, hermana fulana de tal, psíquica, la sangre de Cristo. Reprendí y me indignó, hermanos. Andaba evangelizando el niño, haciéndole propaganda a su madre, que se miraba inofensiva. Hermanos, los demonios pueden ser invitados de manera directa, de manera verbal, expresada, o pueden ser invitados mediante pactos que se hacen bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, en las escuelas públicas hay muchas muchachas y muchachos que están metidas en diferentes tipos de ocultismo, que están metidas en brujería, en satanismo, que tienen ritos secretos por ahí y los padres ni cuenta se dan. Y algunos llegan hasta por broma, llegan por juego, por curiosidad y hacen invocaciones. Y algunos son persuadidos y entran en pactos con Satanás, y después es terrible, porque los demonios los empiezan a presionar y les dicen que si abandonan el pacto en el que se metieron, los van a matar, o que van a matar a su familia. Hermanos, empieza la presión. No los sueltan. Isaías 28:15 dice así: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte.
cómo se ha aumentado en México y probablemente en otros países, hermanos, de Centro Suramérica, la devoción a la famosa Santa Muerte, que de santa no tiene nada, hermanos. Entre Tecate, en el camino de Tecate a Tijuana, hay un altar a la Santa Muerte. Hay vecindarios donde está un altar a la Santa Muerte. ¡Qué ignorancia, hermanos! ¿Cómo es que pueden tener devoción a la muerte en lugar de tener devoción a la vida en Cristo? Y sigue diciendo ahí en Isaías 28:15, después de hacer esta aplicación: e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esconderse en la mentira, esconderse en la falsedad. Qué terrible, hermanos. Qué absurda situación el querer buscar cobertura en la mentira y en la falsedad, hermanos. Áreas débiles en una persona que le abren puerta a los demonios. Los demonios, hermanos, entran también, pero ahora indirectamente, por un estilo de vida inapropiado, por cosas que se hacen no correctas. Cuando practicamos cosas que sabemos que no son santas, hermanos. Escuchen Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 7 al 8. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Ahora, si desechamos a Dios, hermanos, Él dice: sed santos como yo soy santo. Si desechamos a Dios, entonces ¿quién es el que toma el control? Dios nos dice cómo quiere que seamos, pero lo desechamos. He estado hable y hable sobre la doctrina en relación a la carne, la vida de la carne y la vida del espíritu. He estado hable y hable cómo opera el enemigo. Pero si alguien lo desecha, otra vez el hermano Andrade con lo mismo. Si desechamos a Dios, ¿quién es el que ha tomado control? Y luego dice el verso, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, nos dice: quiero que tengas cualidades como las mías, cualidades morales, éticas. Pero no solamente nos pide: quiero que seas así, sino que nos da el poder para poderlo hacer. Su Espíritu Santo. El que lo tiene, ¿no? El que tiene el don. ¿Será importante el don del Espíritu Santo? Amén. Recibiréis poder. ¿Será importante el don del Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Será más importante traer otras cosas en la mente, en el corazón? ¿O será más importante buscar el poder del Espíritu Santo? Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero vamos a suponer que alguien recibe el don, el poder. ¿Y de qué sirve? ¿Verdad? Que también nos dio su Espíritu Santo. Ok, ¿y de qué sirve si le damos el control de nuestra vida
a un espíritu demoníaco. Si le permitimos a una potestad que controle nuestra mente. Cuando insistimos, hermanos, en practicar alguna cosa indebida o algunas cosas indebidas, esa es una clara señal, como una señal de humo, así bien escandalosa, que la podemos mirar, decimos, mira, ya se está quemando, una nube negra espesa que está elevándose, ¿verdad? A millas se mira a distancia. Cuando alguien insiste en practicar alguna cosa indebida o cosas indebidas, esa es una clara señal, como señal de humo, hermanos, una señal para los demonios de que preferimos cosas de la vida del mundo, hermanos, cosas que la carne nos pide por el nivel de la carne en el que estamos. Es señal para ellos, hermanos, que preferimos a ciertas cosas que la carne pide o cosas que hay en el mundo que nos gustan, en lugar de las cosas del Señor. Es señal para ellos de que preferimos cierto tipo de pecaditos, dice alguien. Es señal de que alguien prefiere cierto tipo de pecadillos, de que prefiere cierto estilo de vida cristiana, de reacciones en la carne, en lugar de en realidad ser hallados en Cristo. Entonces, hermanos, cuando alguien persiste en algún pecado carnal, o persiste en rebelión, persiste en vivir en murmuración, persiste en vivir levantándose contra la autoridad que ha sido puesta por Dios en la iglesia, persiste en vivir en incredulidad, persiste en vivir una vida de chisme, persiste en meterse en jurisdicciones que no le corresponden dentro de la iglesia, persiste en ser celoso, en ser celosa, persiste en darle lugar al enojo, persiste en andar juzgando y condenando, persiste en darle lugar al desánimo, persiste en darle lugar a la depresión, persiste en darle lugar a la mentira, persiste en molestarse cada que se pide algo para la iglesia, hermanos, para el Señor y su reino. Y la lista puede continuar, pero no se arrepiente, sino que aún, hermanos, lo toma por hábito. Es un hábito ya. Ya se caracteriza por ser así, porque ha persistido. Y es cuando los demonios dicen, por ahí es donde. Por ahí, por esa área de su vida es por donde nos podemos meter. Es una señal clara para un demonio. Quien está pensando, ese demonio está pensando, esta o este, me prefiere a mí. Que yo, el demonio, sea hallado en él, o él sea hallado en mí, en lugar de preferir ser hallado en él, en Cristo. Así que dice el demonio, es clara señal, por ahí, por esa área, esta persona insiste en vivir así, en hablar así, en pensar así, en sentir así. Así que dice,
aquí me lanzo para tomar control de esa mente. O están al pendiente a ver con cuáles pruebas nos andamos desbaratando. De tal manera, alguien se anda desbaratando, anda como náufrago ya. De tal manera que las promesas de Dios en la Biblia ni se acuerda de ellas. ¿O se estará acordando de las promesas del Señor ahí que anda desbaratándose ya? Y el demonio dice: de aquí soy. Aquí está una puerta abierta de cochera, de garage, o como se dice en su tierra, esas puertas que se levantan para que entre un carro, de garaje. Aquí está una puerta de garaje por donde puedo entrar, dice el demonio. Le voy a controlar la mente para terminar de desbaratarla o de desbaratarlo. Ay, pastor, como mire usted, Star Trek, ciencia ficción. Esto pasa en Plutón, en Saturno. Hermanos, si hemos caído en algún momento, en algún engaño, en algún pecado, nuestro arrepentimiento inmediato, nuestro volvernos a Dios inmediatamente y cerrar esa puerta, eso es un indicador bien claro para los demonios de que no queremos nada con ellos. Que nuestro corazón, que nuestra inclinación, que nuestro estilo de vida, estamos dándole la señal de que entendemos que fuimos diseñados para Dios y no para ellos, para que Dios nos controle, no que nos controlen ellos. Pero cuando persistimos en lo pecaminoso, en lo inapropiado, en lo indecente, en lo mundano, en las reacciones carnales con lo que pasa dentro de la congregación, hermanos, esas son señales a los demonios. Es exactamente como decirles: ¡hey! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aquí estoy! Es como el que trae vencida la placa desde el año pasado. ¡Policía! ¡Miren! ¡Aquí estoy! Es exactamente, hermanos, estamos invitando a que vengan a nuestra vida y tomen control. ¿Por qué? Porque los demonios no están jugando, hermanos. Están haciendo un trabajo bien serio. Y algo favorito que hace un demonio es tomar control al tomar control de una mente es sembrar iniquidad. Daniel 9:6 dice, en la oración que eleva el profeta Daniel, dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El punto ahí es la parte: hemos cometido iniquidad. ¿Pecado e iniquidad es lo mismo? No, hermanos. Hay asociación, están ligados, pero no es lo mismo. Es lo mismo la carne del durazno
mismo que la semilla del durazno? No. Pero la semilla produjo la carne, la que mordemos del durazno. La semilla produjo la carne. La iniquidad produce el pecado, la rebelión. Hermanos amados, la semilla de la iniquidad produce las reacciones en la carne en el cristiano. Que los pensamientos se tuerzan, que los sentimientos se tuerzan, que las emociones se retuerzan ante Dios. Ante Dios no somos responsables de la cara que tenemos, ¿o sí? Ya venía con el paquete. Ante Dios no somos responsables de la cara que tenemos, pero ante Dios sí somos responsables de la cara que ponemos. No tenemos la culpa de los temperamentos que tenemos. Son innatos, o sea, nacimos con ellos. Pero sí somos responsables de que estén controlados o por el Espíritu Santo o por espíritus demoníacos. De eso sí somos responsables. Los demonios entran aprovechando circunstancias que se asocian con ellos. Por ejemplo, las películas. No toda película es buena, hermanos. Especialmente las películas de terror, de vampiros, de esas que algunos ya no los deja dormir en la noche. Hermanos, demonios se han llegado a meter en quienes acostumbran verlas, hermanos. Además, porque hay películas que se han hecho precisamente con ese fin, de que la gente se endemonie, de que entren malos espíritus. También los demonios entran por tocamientos. Hablo de mayores que tocan inmoralmente, indebidamente a una menor o a un menor. Hermanos, una persona mayor, normal, ¿va a tocar indebidamente a una niña, a un niño? No, hermanos. Eso lo hace una persona en quien están gobernando malos espíritus. Y por esos tocamientos, esas niñas, esos niños son trastornados toda la vida. El alma es fragmentada y están teniendo los efectos de la influencia del enemigo en sus vidas. Los demonios entran por el internet, por andar viendo cosas que alimentan la carne, hermanos. Y cualquier demonio, por más débil que sea, es más poderoso que el hombre más corpulento, más poderoso, pero que se encuentre en un estado carnal, hermanos. Y los demonios ya no pueden ser más poderosos cuando el hombre o la mujer es hallado o es hallada en él, en Cristo. Los demonios están para meterse, hermanos, si nosotros les damos razones, si les proyectamos señales. Hay tres áreas
de mayor cuidado para posesión de los demonios o para tomar control. Hay 3 campos de batalla con los que vamos a pelear: la carne y sus deseos desordenados. Y esto se intensifica más y más a medida que vamos bajando más y más a un nivel carnal por descuido espiritual. Y luego tenemos el otro campo de batalla: el mundo, que no es nuestro mundo. Dijo el Señor: están en el mundo, pero no son de este mundo. Y ahí en la época de juventud, creo que alguna vez les he dicho, dos jovencitas se fueron a un baile, y pues obviamente los muchachos llegaban a invitarlas a bailar. Y fíjense, oiga usted la ridícula contestación: no, porque no somos de este mundo. Pero están en el baile. Pero no, porque no eran de este mundo. Han de haber pensado que estaban locas, ¿verdad? No creo que hayan pensado que eran extraterrestres. Pero lo que sí yo creo, hermanos, es que espíritus inmundos estaban controlando las acciones de ellas. Y finalmente terminaron en el cuarto de un hotel, despertaron porque les echaron una bebida, una droga en la bebida, y despertaron violadas las dos. El mundo, que no es nuestro mundo, pero que tiene cosas que le gustan a nuestra carne. Pero el campo de batalla más peligroso es la mente. En la mente se llevan a cabo guerras tremendas, hermanos. Voy a leerles, como dice en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, en la versión Reina Valera de 1602. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche lo que sigue: destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo. Note la frase en ese verso: no militamos. Tiene que ver con milicia, y milicia tiene que ver con ejércitos, con soldados, y ejércitos o soldados tiene que ver con guerra, tiene que ver con batalla. Entonces, aunque andamos en la carne, o sea, en un cuerpo humano, no militamos, o sea, no debemos pelear según la carne. ¿Qué es pelear según la carne? Hermanos, enfrentar las situaciones, vivir la vida bajo el fruto de la carne. Y dice: porque las armas, todos digan armas, por favor. Armas. Oh, entonces, está hablando de armas. Entonces, según el Señor, nosotros somos militares, somos soldados del ejército de Dios, y nosotros tenemos armas de Dios propias, adecuadas, idóneas para la guerra constante que tenemos, hermanos, en contra de los demonios. Porque no es entre nosotros, entre quienes nos debemos de estar peleando, sino contra
hasta los demonios. El que se pelea con su hermano se pasa al otro bando, al bando del ejército de los demonios. Pero ¿cuántos piensan estas cosas en las iglesias? Hermanos, casi nadie. Y las armas son para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar de refugio que ha sido fortificado. Se supone que nosotros deberíamos de estar refugiados en el castillo del Salmo 91 para que ningún demonio pudiera penetrar en nuestra mente para controlarnos. Se supone. Pero cuando alguien le abre puerta al enemigo, son los demonios, y esto escúchelo muy bien. Cuando alguien le abre puerta al enemigo, son los demonios los que construyen una fortaleza dentro del que le abre la puerta. Pero sobre todo, la fortaleza la crea en la mente. Aquí. Note usted cómo dice el verso 5 ahí en 2 Corintios 10. En la versión de 1602. Destruyendo consejos. Y la palabra consejos tiene que ver con la fortaleza que se menciona en el verso 4, en 2 Corintios 10:4. Ahí dice, fíjese, que las armas de nuestra milicia son para destrucción de fortalezas. Pero en el verso 5, en lugar de decir destruyendo fortalezas, dice destruyendo consejos. Oh, entonces aquí está hablando de fortaleza de consejos, fortaleza de argumentos. ¿Y qué significa la palabra consejos? En la raíz griega, hermanos, es la palabra logismos. Logismos, que significa pensamientos, razonamientos, ideas, imaginaciones. O entonces los demonios, la primera área que quieren controlar es la mente, porque ellos saben que si controlan la mente, lo van a controlar todo lo demás. Y ese es un principio de guerra muy importante. Acá en el mundo, en el plano natural militar, ¿ha visto usted en algún país, empezando con el de aquí, un militar como hippie, todo greñudo, todo barbón, con lentes negros y un paliacate? ¿Ha visto usted un militar así? No. Todos traen un corte militar, el 1 inch, una pulgadita. Porque la lucha, cuando salen a la guerra, cuando enfrentan al enemigo, lo más probable es que pueda haber una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces el enemigo pues lo agarra de las greñas y le pega una desgreñada y toma control de la cabeza y le agarra las barbas. En el caso de los demonios,
Intente agarrarse un pelito nomás, a ver cómo siente. Yo ya no, porque eso es prohibidísimo a estas alturas de mi vida. A veces mi papá, cuando estábamos sentados por ahí comiendo, oye, a ver, tienes un pelo. Y yo, no me lo toques. Y los demonios entonces, hermanos, pues hacen jueguitos, ¿verdad? De querer atrapar la mente. Y cuando la mente se abre, se le abre la puerta de la mente y se mete un espíritu, hermanos, ese espíritu enseguida quiere invitar a otros espíritus. ¿Para qué? Para crear una fortaleza dentro. ¿Sabía usted que cuando se está expulsando demonios, quedan algunos escondidos a veces por ahí? Uno contesta, uno de menor rango, y se da por vencido. Una, porque entiende que quien le está ordenando en el nombre que es sobre todo nombre, no le va a quedar otro más que salirse. Entonces, como es el de menor rango y es el que menos daño va a causar dentro de esa persona, pues se sale. Y parece, los demás se quedan, miren, chatos, quietecitos, no hacen el menor ruido, la menor manifestación, para que ya la persona se mire, ya está descansada, ya quedó liberada. Cuando alguien le abre la puerta, entra un espíritu y para controlar esa mente invita a otros para crear una fortaleza adentro y para tomar todas las neuronas nuestras para luego formarnos ideas, imaginaciones, pensamientos y hasta hacerme creer que soy yo. Los demonios no tienen un pelo de tontos, hermanos. Ellos no se le van a aparecer a usted a la vista, horripilantes como son, para decirle: mire, hermana Betty, el día de mañana le estoy avisando que le voy a meter este y este tipo de pensamientos. Mira, hermano Rick, no le diría: mira, Rick, Ricardo, te aviso que desde aquí a una semana te voy a meter unas imaginaciones en la cabeza. No tienen un pelo de tontos, hermanos. No se le van a acercar para decirle todo lo que planean crear dentro de su mente, todo lo que lo van a hacer pensar, todo lo que lo van a hacer que usted se imagine, y lo van a hacer pensar que es usted quien está pensando las cosas con su sabiduría, con su discernimiento, con su experiencia que usted cree que tiene. Y que usted tiene la razón en lo que piensa, en lo que juzga, en lo que condena, o que le eche la culpa al hermano fulano, a la hermana fulana, a que culpe al mundo entero, y le va a hacer creer que usted es la pobre víctima sufriendo injusticias. Cuando lo más probable es que en usted es en quien está sembrada
tremenda iniquidad. ¿Algo no le gusta? ¿Cómo puede alguien condenar algo que cree que está mal, llevando a cabo, demostrando un comportamiento que está mal, con reacciones en la carne que están mal, fallándole a Cristo en sus deberes cristianos, fallándole a Cristo en lo que se comprometió con Él, fallándole a Cristo en el ministerio al que usted ha sido llamado o llamada, fallándole a Cristo para lo que la ha llamado o lo ha llamado. Esto no me gusta, ya no voy, ya no apoyo, ya no me uno, ya me voy, mejor me voy. Cuando es dentro de su mente que está tremenda fortaleza de espíritus, controlando sus pensamientos, ideas, imaginaciones, sentimientos y emociones, espíritus que están echándole leña al fuego de su nivel en la carne en la que se encuentra o en el que se encuentra, porque los espíritus, al darse la vuelta para visitarlo y ver cómo anda, al darse la vuelta para visitarla y ver cómo anda, resulta que se encontraron con la dicha de que ya no la hallaron en él, ya no lo hallaron en él, ya no la encontraron en Cristo, no lo encontraron en Cristo, y dijeron: de aquí somos. Pastor, y esto que usted está explicando puede suceder aún en quienes tienen ministerios. Sí, cuando oran, pero oran en rebelión, o cuando oran, pero oran con un corazón enfermo, cuando oran, pero oran levantadas contra la autoridad espiritual que Dios ha puesto en la iglesia, cuando oran, pero oran con la mente llena de iniquidad. Por eso esos espíritus hacen creer a la persona que ellos son los que crean las ideas, las imaginaciones, y les hacen creer que son sus propios pensamientos, y hasta les hacen creer inclusive que son pensamientos que vienen de parte de Dios. Y se crea una tremenda fortaleza en la mente, porque controlada la mente, controlados los pensamientos, controlados los sentimientos, controlado el ejercicio de su voluntad, entre comillas, el ejercicio de su voluntad. Porque la Biblia habla de los que están cautivos a voluntad de Él, pero están controlando los comportamientos y la conducta de la persona. ¿Contra qué dice en 2 Corintios 10:5 que se levantan los consejos o argumentos, hermanos? Contra el conocimiento de Dios, o sea,
contra la palabra escrita de Dios. Por eso es que enseguida veo como pastor, hermanos, en vivo y a todo color, seguido lo miro manifestado Gálatas 5:19 en algunas vidas, donde dice: y manifiestas son las obras de la carne. Como pastor veo reacciones en la carne muy seguido, hermanos, a veces en quien menos me hubiera imaginado. Reacciones en la carne que causan que un ministerio quede estancado, dando con ello, si el ministerio queda estancado, con ello le están dando la honra y la gloria a Satanás. Y cuando logran estancar a alguien, los espíritus demoníacos dicen: misión cumplida. Logramos lo que nos propusimos, lo que habíamos planeado. Aleluya. Todo esto sucede, hermanos, cuando no somos hallados en Él. Alguien que está en Él, en Cristo, jamás anda en este tipo de situaciones, jamás se mete en este tipo de situaciones, jamás. Gloria al Señor. So